Vamos a leer ahora Romanos 11 y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a Israel como pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Acordemos que habían 12 tribus. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor? O sea, Elías estaba criticando a Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. O sea, solo yo te sirvo, Dios. Ya Israel se olvidó de ti. Versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le contestó Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, Dios le dice: no, Elías, usted cree que usted es el único, pero yo tengo un remanente siempre, gente fiel que me está sirviendo. Nosotros no somos los únicos que servimos al Señor de corazón. Hay ahí también otro pueblo. Hay gente que dice: no, es que ya mujeres buenas no hay. Dios tiene un remanente. Que no lo hayamos visto es otra historia, pero Él tiene un remanente. Eso para los que no se han casado, por ejemplo. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, que era toda la temática que se había desarrollado en los capítulos anteriores en Romanos. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si fuera por obras la salvación, no sería por gracia, que es un regalo, sino que sería por obras. Pero aquí está diciendo, no, es gracia. Dice versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. O sea, Israel quería ser el pueblo de Dios y no lo alcanzó. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, de Israel era el pueblo de Dios y no alcanzó a ser el pueblo de Dios, y los escogidos, que eran los cristianos de ese momento, sí alcanzaron la gracia de Dios, y Dios endureció a Israel. Es lo que está diciendo. Versículo 8. Como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, entonces, ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, está diciendo Pablo entonces que Israel ya tropezó y ahora vienen los gentiles, o sea, los que no son israelitas, los que no nacieron en Israel son el pueblo de Dios. Y ya los israelitas quedan fuera del plan de Dios. Dice: en ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por los errores de Israel, por el pecado de Israel, vino la salvación a los gentiles, es decir, a todos los demás que no éramos israelitas, para provocarles a celos. Porque Israel era el pueblo de Dios. O sea, bueno, pero fue escogido, digamos, desde un inicio. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, el pecado de Israel viene a ser la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque como abandonaron a Dios, Dios dice: sí, te voy a provocar a celos con otros pueblos, o sea, con los demás, las demás naciones. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. O sea, el enfoque, Pablo está diciendo: mi público meta son los gentiles. Les estoy hablando a ustedes. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo se dedicó a predicar a los gentiles, y Pedro y los demás, la mayoría de discípulos de Jesús, a los de la circuncisión. Y eso se ve mucho en Hechos. Ellos se dedicaban a los israelitas y Pablo iba a todo lado, menos a los israelitas. Ese era el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Entonces dice: por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, o sea, si puedo provocar a celos a los fariseos, a los israelitas, a los que nacieron en Israel, y hacer salvo a algunos de ellos, perfecto. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? O sea, si Israel se quedó fuera como nación única e hijo y pueblo de Dios,
O sea, si su exclusión por causa del pecado de Israel es la reconciliación del mundo, es decir, es lo que hace que los gentiles, los que no somos israelitas, tengamos salvación en Jesús, ¿qué será de su admisión? O sea, si eso pasó porque ellos pecaron, ahora cuando vuelvan a los caminos del Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué fiestón va a haber? ¿Qué será su admisión, si no de vida entre los muertos? O sea, cuando los israelitas se arrepientan y confiesen a Jesús como Salvador y Señor, habrá vida de entre los muertos, porque Jesús dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Dice en el versículo 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. O sea, Israel inició con Abraham, Isaac, Jacob, etc. Entonces, esas primicias, esa raíz, tuvo frutos y lo que creció fue la nación de Israel. Dios le prometió a Abraham: de ti saldrán naciones. De él salió Israel. Entonces, Abraham fue una raíz santa y el pueblo de Israel es santo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, algunos israelitas fueron sacados del pueblo de Dios, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, Dios se planta aquí como un árbol y tiene una rama. La rama es Israel. Las ramas fueron desgajadas, algunas, o sea, algunos israelitas fueron sacados del pueblo de Dios, y nosotros, siendo olivos silvestres, o sea, gentiles, no somos israelitas por descendencia, fuimos injertados en lugar de ellos, porque la iglesia es una injerción al pueblo de Dios, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, ahora somos pueblo de Dios. Versículo 18: no te jactes contra las ramas. O sea, no diga: no, los israelitas ya no es el pueblo de Dios, ya eso es nada que ver, porque ellos pecaron y crucificaron a Jesús, en cambio ahora somos la iglesia. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no crea que yo soy cristiano porque es que yo soy muy bueno. No, es que fuimos escogidos, fuimos llamados por Él, apartados por Él. Es su bondad injertándonos a nosotros, no es un logro nuestro. Entonces, sepa que la raíz, Dios, es el que nos sostiene, no nosotros a Dios. Versículo 19: pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, no, Israel lo sacó Dios del pueblo, como pueblo suyo, para meterme a mí. Versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, Dios sacó a los israelitas del linaje por su incredulidad, por no creerlo. Y dice el versículo 20: pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a Israel, no los perdonó porque los sacó de ser su pueblo, a ti tampoco te perdonará. O sea, si nosotros también somos incrédulos, también nos saca, dice Pablo, ¿verdad? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, la severidad para los israelitas que Dios los dejó. ¿Cuál severidad? De Jesús les decía a los fariseos, los líderes religiosos les decía: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. O sea, los insultó muy fuerte, porque eran ramas que habían sido desgajadas del pueblo de Dios. Entonces aquí podemos ver la severidad de Dios. Dios es un Dios severo, o sea, justo, Él juzga. Versículo 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, o sea, para nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, si permanecemos en la fe en el Señor, no seremos cortados. 23: y aún ellos, es decir, los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, si reconocen a Jesús como el Mesías, serán injertados en el pueblo de Dios. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales,
serán injertados en su propio olivo. O sea, es Pablo como diciendo, los judíos eran el pueblo de Dios. Dios los puede injertar fácilmente si aceptan a Jesús. Nosotros éramos un olivo silvestre, era otro tipo de mata nosotros, pero Dios nos injerta. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, les está diciendo a los romanos, ustedes no jueguen de gran cosa delante de los judíos. Ellos eran el pueblo de Dios, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que se cumpla el tiempo de la iglesia. Y luego todo Israel será salvo. Obviamente todo el Israel que confía en Jesús, como el Mesías, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ojo que el libertador viene de Sión, no es de Belén. O sea, no está hablando del Mesías sufriente, está hablando del Mesías conquistador. Hay dos tiempos. Primero venía el Mesías a sufrir y a pagar por nuestros pecados, y en segunda venida viene como el león de la tribu de Judá. Por eso dice que viene como con una espada, porque ya no viene a morir por nadie, viene a juzgar el pecado y a llevar a su pueblo. Versículo 27, que apartará de Jacob a la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Versículo 28, así que en cuanto al evangelio, los enemigos son, los judíos o los israelitas son enemigos por causa de vosotros. O sea, los están persiguiendo, iglesia, ahora, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, sepan, romanos, que los judíos los andan persiguiendo. Incluso Pablo era un judío que andaba persiguiendo la iglesia de Dios. Pero sepan que aunque los persiguen, ellos son amados por causa de los padres. Dios todavía recuerda que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Daniel, que David, que José, o sea, que muchos de sus padres lo amaron a él y lo siguieron. Entonces son amados por causa de sus padres. Dios muchas veces bendice hijos simplemente por su padre, por cómo es su padre. Incluso, por ejemplo, cuando iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Lot estaba ahí y Dios dijo, no, le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para que librara a Lot. O sea, Dios tuvo misericordia de Lot porque Abraham era su amigo. Y así en Ezequiel 28, creo, hay un versículo que dice, bueno, en el capítulo dice que Dios andaba buscando quién se parara en la brecha y llorara y pidiera por el pueblo, pero no había nadie, entonces no lo salvó. Bueno, entonces, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios los había llamado a los israelitas y eso es irrevocable. Eso no es que Dios dice, no, entonces ya no. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia para la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, todos hemos estado fuera del Señor y en su misericordia hemos venido a Él. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, no hay un justo, no hay ni aún uno, dice el Salmo. Dios, todos estaban en desobediencia y Dios nos salva y tiene misericordia de todos nosotros. Es por gracia y no por obras la salvación, dice en Efesios y en toda la Biblia. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.